Se rieron cuando no dije nada. El prometido de mi sobrina alzó su copa y sonrió con sorna. «¿Estás en la armada?» «¡Qué adorable!». Toda la mesa se unió a él como si fuera una broma inofensiva. Los ojos de mi hermana me lanzaron una advertencia. «No arruines el momento, Blanca». Así que sonreí tal y como siempre hacía, tragándome el calor que me subía por el pecho. Pero algo se rompió esa noche, una quiebra silenciosa y limpia dentro de mí que nunca sanaría del todo. Después de años de ser ignorada, de hacerme pequeña para que ellos se sintieran cómodos, finalmente me di cuenta de la verdad. No sabían que mi nombre era Blanca Castillo y no tenían ni idea de quién se estaban riendo. Nunca me han gustado las recepciones, ese tipo de eventos donde la gente ríe más alto de lo necesario y dice cosas que no siente. Aún así, esa noche estaba allí. Era la cena de compromiso de mi sobrina Marta en La Rioja, en una bodega resplandeciente envuelta en luz de velas y jazz. El aire olía a vino tinto y vanidad pulida. Cada invitado parecía actuar como si esperara un aplauso al final de cada frase cortés. Me quedé cerca de la barra, sola, envuelta en un sencillo vestido azul marino. Sin uniforme, sin medallas, sin insignias, solo yo, el silencioso pensamiento secundario de la familia, la rara que nunca encajó en su versión del éxito. La voz de Marta se alzó sobre la música, brillante y descuidada. «Atención todos, esta es mi tía Blanca. Está en la armada. Hace algo de logística, creo». Una suave ola de risas siguió a su comentario. Su prometido, Hugo Luján, levantó su copa, sonriendo como si acabara de lanzar una broma inocente a la sala. «Eso es adorable, así que te encargas de los formularios de envío». Sonreí de la forma en que lo hace un soldado antes de una tormenta y di un sorbo lento al vino. Estaba cálido y era rico, pero un agudo amargor se extendió por mi garganta, un sabor familiar que había aprendido a tragar a lo largo de los años. Nadie en esa mesa sabía que 6 horas antes había firmado órdenes de despliegue moviendo a todo un grupo de combate fuera de la base para una misión de rescate en aguas internacionales. Nadie sabía que yo había comandado a más personas de las que cabrían jamás en esa sala. Y a ninguno le importaba saberlo. Para ellos, yo era solo la tía inofensiva con un trabajito seguro de escritorio en la armada, alguien que había envejecido con gracia hacia la irrelevancia. Capté la mirada de mi hermana desde el otro lado de la sala, un destello de vergüenza disfrazado de sonrisa. Parecía aliviada de que yo estuviera callada. Aliviada de que no fuera a decir nada que pudiera arruinar su velada perfecta. En mi familia, el éxito solo se celebraba si no incomodaba a nadie. Así que sonreí. Escuché. Dejé que se rieran. Pero bajo esa superficie tranquila, algo comenzó a cambiar. Una ruptura silenciosa y precisa que casi podía oír. No tenían ni idea de que la mujer de la que se burlaban había comandado una vez los mares por los que brindaban. Que se rían, pensé. Esta noche no terminaría con jazz. Una semana antes de la cena, sonó el teléfono de mi despacho. Era Elena. Su voz siempre llevaba esa misma mezcla de lástima y autoridad. El sonido de alguien que había decidido hace mucho tiempo que sabía lo que era mejor para todos los demás. No preguntó cómo estaba ni desde dónde llamaba. Fue directa a su preocupación. «No lleves tu uniforme a la recepción. Vale, es demasiado agresivo. La gente podría sentirse incómoda. Y el padre de Hugo estará allí. Ricardo Luján. ¿Has oído hablar de él?». Me recosté en mi silla, con los ojos fijos en el mapa brillante del Mediterráneo y el Atlántico en la pared. Las líneas de movimiento, las coordenadas codificadas, el zumbido silencioso del poder. Todo ello tan alejado del mundo de galas benéficas y tarjetas navideñas de Elena. Respondí simplemente, «Lo he hecho». Cuando terminó la llamada, abrí mi terminal encriptado y escribí unas pocas palabras en la base de datos de defensa. Contratista Luján Dynamics, Proyecto Atlas, bajo revisión por robo de datos. Una sola línea de texto parpadeó en la pantalla, fría y precisa, pero me hizo sonreír. El hombre al que mi hermana estaba tan ansiosa por impresionar era el mismo cuya empresa estaba bajo investigación activa por mi mando. No se lo dije. No necesitaba hacerlo. Solo le envié un mensaje de texto más tarde esa noche. «No te preocupes, Elena. Seré educada.
No tenía ni idea de que acababa de pedirle a un almirante que ocultara su rango para evitar ofender a un hombre al que yo podría haber citado a una audiencia federal. No tenía que planear una venganza. Solo tenía que esperar. A veces el silencio organiza sus propias consecuencias. La noche antes de la recepción, me senté junto a la ventana de mi apartamento en Cartagena. Las luces del puerto brillaban contra el agua negra, el ritmo de las olas constante como un latido. El aire olía a sal y diésel, una base familiar. Cuando tenía 16 años, nuestro padre murió y Elena heredó el protagonismo familiar. Se convirtió en la hija perfecta de los Castillo. Colegio privado, vestidos blancos, almuerzos dominicales. Yo era la otra, la chica que miraba barcos en lugar de chicos. Nuestra madre solía suspirar y decir, una chica de uniforme asustará a los buenos hombres. No se equivocaba. Nunca me casé. Pero no me arrepentía de nada. Esa elección me llevó por todo el mundo hasta el mar de Joló, donde dirigí una operación de rescate que sacó a 42 rehenes de un carguero secuestrado. Sin titulares, sin medallas. La misión fue clasificada antes del amanecer. El momento más grande de mi carrera, algo de lo que nunca podría hablar. En mi familia, celebraban reportajes en revistas y fotos de archivo de eventos benéficos. Yo había salvado vidas y ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Fue entonces cuando entendí que vivía en dos mundos separados. Uno construido sobre la imagen, el otro sobre la verdad. Elena pertenecía al primero. Yo había dado mi vida al segundo. Apagué la lámpara y observé el tenue azul del puerto latir en la distancia. Si querían que me quedara callada otra vez, bien. Pero esta vez mi silencio sería deliberado. Esta vez yo elegiría cómo saldría a la superficie la verdad. Llegué antes de lo que nadie esperaba. Las velas parpadeaban a lo largo de la mesa larga, sus reflejos sangrando en la superficie del vino tinto como lentos rastros de sangre. El aire en La Rioja estaba cargado con ese tipo de cortesía que sofocaba la verdad, cada sonrisa calculada, cada apretón de manos llevando una transacción oculta. Tomé asiento en el extremo lejano de la mesa, lo suficientemente cerca para escuchar, lo suficientemente distante para observar. Elena flotaba entre los invitados, radiante en su encanto ensayado, aferrada al brazo de Ricardo Luján, como si hubiera encontrado su billete a la inmortalidad social. El propio Ricardo tenía el aspecto de un hombre acostumbrado a la autoridad, pelo plateado, postura deliberada y ojos que habían dado órdenes, pero nunca afrontado las consecuencias de ellas. Cuando su mirada finalmente se encontró con la mía, sonrió. El tipo de sonrisa que los hombres ricos usan cuando creen que ya han ganado. Así que trabajas con barcos, he oído. Debe ser un trabajo de oficina estresante. Dejé mi copa, sintiendo la calidez del tallo bajo mis dedos. A veces, dije, pero mantiene a la gente viva. Se rió una risa corta y superficial. Los demás se unieron, el sonido rebotando en el cristal y la plata. Elena intervino rápidamente, su tono endulzado con vergüenza. Oh, ella se encarga de la logística. No es del tipo de combate. La conversación derivó, dejándome en la estela de su desprecio casual. Me quedé quieta con los ojos en el reloj de plata que brillaba en la muñeca de Ricardo, una pieza de esfera negra grabada con la insignia de Sistemas Barduel. Un contratista suspendido una vez por falsificar datos de radar. Ese expediente había pasado por mi escritorio hace 2 años. Ahora brillaba justo frente a mí. Tomé un respiro tranquilo, manteniendo mi pulso estable. El silencio, me recordé, siempre ha sido mi arma más afilada. Más tarde, mientras un camarero rellenaba las copas, un hombre mayor al final de la mesa me miró con los ojos entrecerrados. Almirante Castillo, serví bajo su mando en unas maniobras conjuntas, ¿verdad? Cada tenedor se detuvo en el aire. Elena se rió demasiado alto, su tono quebrándose ligeramente. Debe estar confundido. Mi hermana no es de esa clase de armada. Giré la copa lentamente, observando la luz roja brillar a través del mantel. No está confundido, dije suavemente, pero las palabras llegaron a cada rincón de la sala. La banda de jazz titubeó. El aire se quedó quieto. Los ojos de Elena se clavaron en mí, afilados con advertencia. Ricardo me estudió de nuevo, más de cerca esta vez,
como si acabara de vislumbrar algo que no podía nombrar del todo, pero que instintivamente temía. Y en ese silencio sentí el primer temblor de una tormenta que ellos aún no sabían que venía. La velada se arrastró, envuelta en su propia pretensión. El tintineo de los cubiertos y los estallidos de risa superficial funcionaban como perfume enmascarando la podredumbre debajo. Había permanecido en silencio el tiempo suficiente. Hugo, todavía ansioso por impresionar, se inclinó hacia mí con una mueca. Quizás podrías ayudar a decorar los barcos, tía Blanca. Pareces tener buen ojo para el diseño. La risa de Elena llegó demasiado rápido. Demasiado brillante, un bote salvavidas lanzado a aguas crecientes. Ricardo se rió entre dientes a su lado, pero su mirada saltó hacia mí, buscando una reacción. Dejé que la pausa se alargara, girando mi copa de vino una vez entre mis palmas antes de hablar. Ya lo hice. Diseñé cómo se mueven. Las palabras cortaron la charla como una cuchilla. La música se detuvo a mitad de nota. Cada par de ojos se volvió hacia mí. Ricardo parpadeó, separando los labios, su confianza drenándose a cámara lenta. Elena tragó saliva, el color desapareciendo de su cara. Marta me miraba como si me estuviera viendo. Realmente viéndome por primera vez. Ricardo dejó su copa con cuidado, el tallo temblando. Tiene un gran sentido del humor, señorita Castillo. Sostuve su mirada sin parpadear. No realmente. Mi trabajo no deja mucho espacio para bromas. Debajo de la mesa, la mano de Elena encontró la mía, apretando con fuerza. Por favor, Blanca, no hagas esto raro. Solté mi mano. Ya es raro, Elena. Solo que nunca te diste cuenta. Nadie se atrevió a hablar. El silencio se hizo pesado, presionando contra las paredes hasta que incluso la lámpara de araña parecía zumbar con tensión. Algunos invitados susurraron cortesías forzadas entre sí, fingiendo no sentir el cambio, pero el daño estaba hecho. Ricardo se dio la vuelta, murmuró algo a un camarero, pidió más vino. Elena sonrió de nuevo, quebradiza y tensa, su mano temblando mientras levantaba su copa. Me recosté sintiendo la calma asentarse sobre mí como una marea constante. No necesitaba gritar, no necesitaba probar nada. La verdad ya estaba haciendo su trabajo. A veces el sonido más aterrador en una habitación es la ausencia de risa. Y mientras los miraba a todas las personas que habían pasado una vida subestimándome, me di cuenta de que finalmente estaban callados. No porque me respetaran, sino porque tenían miedo de lo que podrían aprender a continuación. Dejé la mesa no por enfado, sino porque el momento había madurado. En el balcón, el aire nocturno se movía a través de las vides, fresco e indiferente. Toqué mi teléfono encriptado y tecleé un breve comando para Ruiz. Traiga el archivo Atlas. Uniforme de gran gala. Llegue discretamente. Su respuesta llegó en 2 palabras. Entendido, almirante. El tono era un cerrojo. Aterrizó donde era necesario. De vuelta adentro, Elena sonrió como si mi silencio significara rendición. ¿Ves? Le dijo en voz baja a Ricardo. Él se relajó y levantó su copa, ruidoso y complacido. Un brindis por los valientes hombres que protegen nuestros mares, declaró, y el coro respondió. Dejé que vitorearan. No levanté mi copa. Olvidaste a las mujeres, dije, mi voz mesurada. Unas pocas risas avergonzadas estallaron. Hugo intentó cubrirlo bromeando que por supuesto, las mujeres también, especialmente en logística. Elena me lanzó una mirada dura. Incliné la comisura de mi boca. Sí, la logística evita que las flotas se hundan, dije, y las palabras aterrizaron como un chapuzón frío. Ricardo parpadeó, coqueteó con la diversión y me dijo que mi trabajo debía ser importante. Lo descubrirás pronto, respondí. Bajo la charla trivial, el aire cambió. Un mensaje de texto se deslizó por mi pantalla de Ruiz, llegado, a la espera. Equilibré la copa, miré a sus caras ajenas, Elena cotilleando con un vecino, Ricardo puliendo sus anécdotas, Marta riendo porque Marta siempre reía. Se sentían seguros en su ignorancia. Pensé que el cumplimiento no es rendición, es camuflaje. Esta noche les mostraría lo que ese camuflaje realmente significaba.
Alrededor de las 9, la música se ralentizó. Las parejas derivaron hacia la pista y el salón se suavizó con luz cálida. Me quedé quieta sosteniendo mi vino, esperando el siguiente acto en una obra que ellos creían dirigir. Un rayo blanco cortó a través de la entrada y la sala se giró. El comandante Ruiz entró con el uniforme de gran gala blanco, guantes, impecable, llevando un maletín cerrado. Caminó directamente hacia mi silla y anunció con una voz que llenó el espacio: Almirante Castillo, señora, tiene una llamada segura con el ministro respecto al proyecto Atlas. La copa en la mano de Ricardo resbaló. Golpeó el parqué y se hizo añicos con un sonido que no dejó lugar a la pretensión. Elena se puso pálida. Ricardo tartamudeó: ¿Almirante? Me levanté, alisé mi falda y lo miré sin inmutarme. Es correcto. Superviso sus contratos, señor Luján. Ruiz colocó el maletín sobre la mesa y lo abrió como un juez presentando pruebas. La música murió, la risa se evaporó. La recepción se había convertido en una sesión informativa improvisada. El lujo a nuestro alrededor se sintió de repente frágil, fino como el papel. Almirante, no me di cuenta. Intentó Ricardo. No, interrumpí. Elegiste no darte cuenta. Hugo se congeló a media sonrisa. La cara de Marta cambió, algo parecido a la comprensión y la vergüenza luchaban allí. Elena se puso de pie con las manos temblando, intentando salvar la situación. Blanca. Esto no es apropiado, comenzó. Tampoco lo es mentir para impresionar a un contratista criminal, respondí con la voz baja. Ruiz permaneció rígido a mi espalda. El blanco de su uniforme una barra de verdad absoluta contra el dorado cálido de la sala. La bravuconería de Ricardo se drenó. Se enderezó en un reflejo que parecía casi un saludo militar. Almirante, el ministro está esperando sus notas de revisión, dijo Ruiz. Dile que llamaré desde el coche, respondí. Me alejé y mis tacones golpearon el suelo en un metrónomo constante. Detrás de mí las personas que se habían reído de mí se sentaron en silencio, observando los restos de su tranquilidad. Una segunda copa cayó y estalló, un signo de puntuación al final de un orden social que acababa de ser reescrito. Nadie se levantó. Nadie habló. Solo el eco de los pasos de Ruiz llenó el silencio mientras retiraba una silla para que yo me sentara justo allí, en la mesa de la cena. El salón brillante perdió su encanto en un instante. Se sentía como una sala de guerra disfrazada de cristal y lino. La luz de las velas parpadeaba sobre las letras rojas estampadas en la carpeta, clasificado. Los invitados que habían brindado con Ricardo Luján minutos antes ahora miraban hacia sus platos. Comencé con tono uniforme, mi voz fría y precisa. Señor Luján. Los datos del proyecto Atlas muestran discrepancias mayores. Las métricas de rendimiento de su empresa no se alinean con los sistemas de la Armada. Ricardo se congeló. Elena agarró su servilleta con tanta fuerza que sus uñas dejaron marcas en la tela. Corregirá el problema para el próximo trimestre, continué. O sus contratos serán suspendidos pendientes de investigación. Ruiz desplegó otro archivo y habló con firmeza. Señora, el ministro solicitó sus observaciones preliminares para el comité del lunes. Las tendrá, respondí. Miré a los ojos de Ricardo. Y una cosa más, enseñe a su hijo a respetar antes de hablar. Hugo bajó la mirada, su cara del color del vino. Los ojos de Marta brillaban. Elena intentó formar palabras, pero ninguna salió. Ricardo tragó saliva con dificultad. Sí, almirante. Por supuesto, cooperaremos plenamente. Ruiz cerró la carpeta y saludó. Almirante, el coche está listo. Gracias, comandante. Me levanté, me puse mi abrigo y me volví hacia la sala. Buenas noches a todos. Nadie se movió. El galón dorado en mi hombro captó la luz, una autoridad silenciosa que nunca entenderían. Detrás de mí un vaso se rompió y me pregunté si a alguien se le había caído, o si un mundo acababa de romperse en pedazos. Un mes más tarde estaba de vuelta en Madrid, la luz fría del Ministerio de Defensa reflejándose en cada superficie blanca mientras caminaba por los interminables pasillos. El aire allí siempre llevaba la misma tensión silenciosa, disciplina, secreto, orden.
En la larga mesa de la sala de conferencias yacía una pila de archivos estampados en negro negrita, revisión de rendimiento Proyecto Atlas. La Junta de Supervisión ya estaba sentada cuando entré. El general Pérez levantó la vista, su voz firme pero de aprobación. Almirante Castillo, buen trabajo con la exposición de Atlas. Asentí. Gracias, señor. Breve, profesional. No se necesitaba nada más. Nadie mencionó La Rioja. Nadie siquiera sospechaba lo que había sucedido allí. Y eso estaba bien en mi mundo. El honor no necesitaba una audiencia. La conclusión del informe se sentaba claramente en la primera página. Luján Dynamics cooperó plenamente. Los sistemas internos ahora exceden los puntos de referencia de la Armada. Ricardo Luján había conservado su empresa, pero había perdido la arrogancia que una vez lo definió. El tipo de pérdida que no deja cicatriz, pero cambia a un hombre de todos modos. Había aprendido lo que se siente con la humildad sin que yo tuviera que enseñárselo. A la mañana siguiente un sobregrueso llegó a mi oficina a través de canales diplomáticos. No llevaba sello del gobierno ni encabezado formal, solo mi nombre escrito a mano en tinta negra. Dentro había una carta en papel sencillo. Almirante Castillo, gracias por permitirnos corregirlo. Mi hijo Hugo se alistó en la Armada la semana pasada. Dice que quiere aprender lo que significa el verdadero liderazgo. Ricardo Luján. La leí 2 veces, luego una tercera. No porque me complaciera, sino porque asentó algo profundo en mi interior, una confirmación silenciosa de que la verdadera restitución nunca viene del castigo, sino de la comprensión. Deslicé la carta en el cajón superior de mi escritorio junto a la vieja insignia de mi padre, la que había guardado desde el día en que murió. Él solía decir, el mar humilla a aquellos que creen que lo comandan. De pie allí con el sonido de pasos amortiguados resonando por el pasillo, finalmente entendí lo que quería decir. El hombre que una vez se burló de mi trabajo de niña, en la Armada había enviado a su hijo a usar el mismo uniforme del que se había reído. No había necesidad de venganza. La marea ya había cambiado y la lección había sido entregada. La puesta de sol en Rota ardía en oro, el tipo de oro que no brilla, sino que resplandece forjado de sal, metal y tiempo. Me paré en el muelle observando los barcos extenderse a través del horizonte, sus siluetas sólidas e inmóviles contra la luz que se desvanecía. El viento del mar era agudo con sal, tirando del dobladillo de mi abrigo blanco, de la misma manera que siempre lo hacía antes de una partida. Debajo del muelle las pequeñas olas golpeaban contra cascos de acero, constantes como un latido, una base familiar, viva. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje nuevo. Estamos orgullosos de ti, Blanca. Marta me pidió que te dijera eso de parte de Elena. Miré las palabras. Una vez, esas pocas líneas podrían haberme deshecho. Hace años podría haber llorado ante la idea de que mi hermana finalmente dijera que estaba orgullosa. Pero ahora, de pie allí con el Atlántico ardiendo bajo la última luz del día, sentí solo una calma tranquila. Sonreí una sonrisa pequeña y real, y apagué la pantalla. Algunos reconocimientos llegan demasiado tarde para importar, pero justo a tiempo para confirmar que ya no los necesitas. Guardé el teléfono y levanté la vista hacia el agua abierta. El sol se hundía más bajo, una brasa derritiéndose en el horizonte. Se burlaron de mi trabajo en la Armada, pensé, pero la Armada me hizo quien soy. Una gaviota cortó a través del cielo, sus alas blancas captando la luz final antes de desvanecerse en el azul profundo. Detrás de mí, el sonido de botas sobre acero resonó suavemente. Ruiz estaba a unos pasos, su gorra bajo el brazo, postura recta y segura. Señora, su barco está listo, dijo. Me volví hacia él, asintiendo una vez. Vámonos. Subí los escalones de acero, el ritmo de mis tacones constante, resonando como una línea de tambores contra el metal. Cada paso llevaba el peso de todo lo que había venido antes y la libertad que seguía. La cubierta se elevó para encontrarme, el leve zumbido de los motores vibrando bajo mis pies. Podía oler aceite y mar, escuchar el bajo murmullo de los marineros preparándose para la partida. Detrás de mí la bandera de la Armada se desplegó, chasqueando con fuerza en el viento de la tarde. La luz dorada se derramó sobre ella, extendiéndose por mi hombro como una bendición.
Por un largo momento simplemente me quedé allí, sin rango, sin pretensión, sin audiencia, solo la mujer en la que me había convertido, mirando hacia la vida que había construido con su propia rebeldía silenciosa. Y en ese silencio había paz. No del tipo que encuentras después de la victoria, sino del tipo que ganas cuando dejas de necesitar demostrar que has ganado.